Bueno, agradecido, Agustín, no por haber organizado solo esta exposición, sino por no hacer libros de autoayuda, sino libros para la esperanza. Entonces, a ver, el libro comienza: de lo innombrable venimos y hacia lo innombrable vamos, mientras estamos atrapados en el nombre. Y una segunda, que al terminar el libro se me ocurrió y lo mandé y lo colocaron. Gracias, porque cuando está terminado el libro, a los arriesgados labradores de puentes entre el ser y el no ser. A ver, bueno, yo creo que estamos ahí. Es decir, estamos construyendo un puente entre el ser y el no ser, pero porque se necesita. Es absolutamente urgente y necesario. Están urgencias ya. ¿Cómo hablar de 38 años yendo por territorios del sur de México, California, Arizona y el Amazonas? No penséis que todo el mundo que está con rasgos indígenas es un sabio, pero si uno los encuentra, al final los encuentra. Llega a conocer 3 personas, ashánicas, shipibos, mazateco, que no son humanos. Si digo que no son humanos, son lo innombrable. ¿Cómo hablar de lo innombrable? ¿Cómo transmitir eso? Me gustaría, sinceramente. La medicina milenaria, yo tengo algunos apuntes aquí, es una de las situaciones más profundas que yo he visto en mi vida, que pensaba que jamás podría ser. Empecé con el mundo del Zen a mediados de los años 70, seguí en los años 80, aquí está Fernando, estuvimos con el maestro coreano Song-Chan y al principio, al mediados de los años 70, con Deshimaru, y ahí empezaron a entrar las primeras cosas que te dicen qué es la vida y qué es la muerte, y esto es lo que hay que saber antes de acabar en la jubilación anticipada. Entonces, evidentemente, acaba de decir él, y tú también, que a mí, yo fui a México y me perdí por el sur de México y me perdí por el Amazonas, porque en los años 70 estaba viendo amigos y amigas que empezaron a caer de una manera descomunal, es decir, de verlos con la juventud, la música, la literatura, a de pronto verlos tirados en la calle. Aquí hay gente que conoce lo que había. Aquí tenemos varios representantes de esa época, creo que quedamos menos de un 30. Y cuando llegué por primera vez y conocí a don Patricio, mi primer maestro mazateco de 82 años, me di cuenta de que cuando entré a trabajar con él, aquello era el electrolytic acid alchemistic shock multiplicado por 3, ya que está Pau por aquí, para acabar con la dioptría. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando, atravesar esa raya. Yo iba detrás de ellos. Me hice amigo de la familia. De hecho, me tenían como mi hijo Manuel. Y hacíamos unos trabajos, por fin pude entrar en lo que fuera el misterio que hacía 2500 años había existido por allí. Entré en la familia y encontré el Teonanacalt entre nietos ruidosos, hijos, hijas, porque aquello era un clan, yo formaba parte de él, y iba al principio con tanto terror y tanto miedo que el primer trabajo que hice con ellos, al final tuve que salir corriendo hacia Oaxaca. Fui corriendo hacia Oaxaca porque aquello yo no lo podía integrar. Entonces entendí que yo necesitaba tiempo para poder integrar eso. Y que evidentemente, de la misma manera que los amigos estaban cayendo en Barcelona con sobredosis de LSD, y después vino la cocaína, y después vinieron los hongos, y después vinieron un montón de cosas, mi viaje hacia allá en 1980 fue
¿quién sabe sobre esto? Sobre mis primeras experiencias aquí, con gente que estamos aquí. ¿Quién sabe? Y me encontré un grupo de yaquis en Barcelona, en los años 70, y me dijeron, tienes que venir con nosotros. Y cuando llegué con los mazatecos, llegué al Amazonas con los xaxánicas, xipibos, conibos, cocamas, me metí en la selva y lo que pasara, que pasara. Me arriesgué al tipo más de una vez, claro, por supuesto, entre lo que pasaba allí, que después me enteré de qué es lo que pasaba. Tengo que reconocer que alguna estrellita ha habido detrás, porque ha habido algunos momentos cuando encontré la parte oscura del chamanismo y me salvé de algunas de ellas. Digo, aquí hay algo, porque si no yo de esto ni tenía conocimiento, ni tenía detrás nada que me pudiera haber protegido de lo que era entrar en el inframundo sin alas y como un pez de plomo. Bien, así, por eso os quiero decir que conseguí el dinero, 103.000 pelas, mi primer viaje a México, 1980, y entré a conocer ese mundo de huicholes, pero me interesó siempre cuando iba viajando y iba conociendo las etnias que había allá. Me detenía cuando encontraba una persona, esta sabe, y ahí entraba en lo que hubiera. Para mí fue encontrar la puerta de don Patricio Pineda, que tiene una tradición mazateca enorme. No me interesó María Sabina, había unas colas enormes, y no me interesaba tampoco el mundo hippie ya, estaba buscando otra cosa. De hecho, en el libro coloco una referencia de que yo ya iba bien peinadito, con mi camisa limpia, de manga corta, afeitadito, y que de pronto a don Patricio, a la familia, dice, pero bueno, un gringo limpio, afeitado, con el pelo corto, ¿esto qué es? Pues claro, llegaban ahí hechos polvos, porque lógicamente tuvo que venir el ejército a sacarlos en un momento determinado, o sea que imaginaros lo que se montó eso. Inaudito. Tengo que hablar de una cosa que has comentado tú, de cuáles son los peligros, pero os quiero comentar alguna cosa más. Detrás de esos desiertos, de esas montañas, lógicamente hay un conocimiento inconcebible. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo inconcebible? Lo inconcebible, para entrar en lo inconcebible hay que entrar con respeto. Y hay que entrar con humildad. Si no hay humildad, te comen los monstruos. Entonces, hay una de las frases que yo coloqué tanto en el libro de Chamanismo, La vía de la mente nativa, como en este, que cuando tuve que atender a gente con problemas aquí y allí en estos momentos, la respuesta es que los monstruos solo comen donde hay comida. Si tú vas con un inframundo sin resolver, si tú vas con una memoria sin resolver, si tú vas con una carga familiar y genealógica sin resolverla bien, cuidado, que la espiritualidad puede ser el negocio del siglo XXI y las terapias también. Vayamos con cuidado, porque estas palabras y frases de mis libros las estoy escuchando por ahí de una manera muy sospechosa últimamente, en este que todo se vende. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Cuando yo me doy cuenta de que realmente la McDonaldización que habla él, efectivamente tiene que ver porque lo queremos todo y al momento. Oiga, deme una hamburguesa de ayahuasca rápida, iluminación rápida, con la naranjada encima y el mala para los mantras. Y no es así. El conocimiento tiene que ser regado y necesita tiempo. Y los indígenas me decían dos cosas. Primero, para poder entrar en el secreto nuestro, te tienes que preparar. Y ahí están las dietas. Se trabajan con más de 100 plantas. Dietas que van a trabajar aquello que tú no tienes resuelto, a niveles físicos, a niveles psíquicos, a niveles espirituales, a niveles de lo que quieran. Pero hay una frase que me dijo don Patricio un día, una noche. Dice, nosotros te vamos a llevar hasta el límite, pero después ellos te tienen que abrir la puerta o no. O sea, que incluso con dietas, con preparación, ¿por qué? Porque es un mundo de lo inconcebible, es un mundo que no responde al mundo racional, de
causa y efecto, porque hago esto, y eso el Zen de Dogen lo dice muy bien. Es decir, nunca se puede llegar a un efecto máximo, espiritual, inconcebible, a través de las causas. Hay algo más allá. ¿Qué es? Lo inconcebible, lo que no puedes poner en palabras. Y sucede. Cuando sucede, sucede. Y cuando no sucede, no sucede. Entonces, el trabajo es muy importante y la disciplina es muy importante. Y eso lo decía Picasso. Porque Picasso pintaba y pintaba y pintaba. Y dice, ¿por qué estás pintando? Si eso, venían a verlo, eso es malísimo. Dice, porque cuando llegue la inspiración, que me coja con la brocha. Pues esto es un poco así también. Es decir, hay una disciplina, hay un trabajo detrás y un día aparece. Que lo inconcebible, difícil de explicar, pero quizás alguna cosa podamos hacer. Bien, me perdí por el Alto Ucayali, no lo sé, me hicieron una entrevista el otro día sobre los ovnis, digo, bueno, yo de esto no te puedo hablar porque además es un asunto que se ha perdido por ahí y nadie sabe ya lo que son y lo que no son, pero lo ves las cosas más extrañas que has visto en tu vida. Un día llegué a un poblado del Alto Ucayali, por fin un poblado auténtico, ¿vale? El Gran Pajonal, cerca de los Asháninkas, era un territorio shipibo de unos amigos que yo tenía allí, shipibos, y de pronto estaba toda la aldea alterada, estaban todas las indígenas con sus hijos allí, ¿qué está pasando? Y dice, porque ha venido un diablo del cosmos sobre el Ucayali y vamos a hacer una asamblea a ver qué hacemos con él. Y bueno, ya me lo explicas, pero estábamos en la tienda, bueno, las tiendas son las enramadas las habéis visto por televisión, ¿no? Son 4 palos con una especie de suelo de madera y encima lo que hay es un techo de palma que se colocan después cuando vas a dormir las mosquiteras, y en sitios donde por la noche dices, ¿quién? ¿Cuánta gente hay aquí entre los árboles? No, eran monos choros que son como personas, o sea que digo que uno puede ver cosas sin y con, ¿vale? Porque lo que hay allí, ves las estrellas y dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Parece que la vas a coger con la mano, ¿no? Y solo el ambiente ya te prepara. Ojalá sea siempre para bien. Entonces, estando en el Alto Ucayali y estando hablando vinieron ellos, y yo lo que vi era un artefacto con luces que pasaban por allí. ¿Y esto qué es? Sin ruido. Y le preguntaba, y lo coloco en el libro, y digo, oye, ¿y esto que hay ahí será el demonio? Y dice, no, este no es el demonio. Y ¿eso quiénes son? Y dice, son los estudiantes. No, un artefacto de la NASA, un ovni, yo qué sé. El caso es que dices, bueno, aquí lo que venga, lo único que tienes que hacer es decir, pues casi preguntas, pero no te van a decir nada, ¿no? Bien, eso es un punto muy curioso, de que lo que pasa en esos relatos que tú comentas, que son verdad, no escribes novelas, sino, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay allí realmente son procesos energéticos. Al llegar a conocer los 3 curanderos, chamanes, ellos muchas veces no se dicen, y experimentar ese mundo inconcebible, experimentar un mundo energético por una transformación que se produce energética en la gente que trabaja de verdad en esas latitudes, hay una transformación energética. Y yo le decía, digo, bueno, pero estas cosas que pasan, que estás con todas estas historias energéticas para arriba y para abajo, fuera de sesiones. Entonces, como están siempre, cuando están tranquilos, están sobre la hamaca mirando el cosmos, que ya tienen bastante, no necesitan la televisión, y le pregunto, oye, pero todos estos procesos energéticos a diario, lo que está pasando y tal, se vive así. Es decir, ellos están continuamente en un proceso de una transformación física. Hay una transformación física a niveles de órganos, a niveles de operaciones, en sesiones y en no sesiones, ¿vale? Entonces, una de las cosas también que me han llamado la atención es la conciencia cósmica que tienen. Claro, ellos no han inventado chips, ni han inventado máquinas, no han inventado motores, pero son seres humanos que llevan más de 3.000 años investigando ahí. Don Patricio, durante toda su vida, se unía a su grupo en la sierra, hacía sus sesiones, casi a veces a diario, a veces
por semanas, y después analizaban hasta dónde habían llegado y qué era el siguiente tramo que tenían que investigar. O sea, unos investigadores de la vida interior, del mundo interior, del sentido de la vida, del qué es la vida y del qué es la muerte. Atravesando esas rayas. Yo lo he conocido. Son capaces de atravesar esa raya. ¿Cuánto daríamos nosotros por conocer cuando aparecen los diagnósticos de cánceres? Que hoy día los diagnósticos del 2020 y las enfermedades, es decir, que estaban previstas para el 2020 de cáncer, ya se han producido en el 2015. Y hablando con unos médicos que le di un seminario el otro día, yo les dije, esto del cáncer, esto ya es una epidemia. Y claro que es una epidemia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo el cáncer? Yo creo que está diciendo algo y muy importante. Y lo que está diciendo es que tenemos que recuperar el conocimiento perdido de qué es la vida y qué es la muerte y nuestro conocimiento interior. Nos hemos disparado a fabricar mundos externos, a hacer de eso una especie de economía donde el otro es un instrumento de mis intereses, no es un ser humano. Hemos perdido la razón y estamos en un momento de final de civilización, es mi opinión personal y no quiero asustar a nadie. Estamos en un final de civilización y realmente la persona va a necesitar entrar en qué es la vida, en qué es la muerte y qué haces en este mundo. ¿Dónde está tu lugar en este mundo y hacia dónde quieres ir? Porque se puede, yo soy optimista. Bien, ¿qué pasa entonces con el mundo del chamán? ¿Qué pasa con los mundos estos? ¿Voy a comprar aquí a un chamán que venga con mucha pluma o me voy al Amazonas y me tomo una ayahuasca y ya? Falso. Ahí están habiendo los problemas. Este es el gran problema, la McDonaldización. El que paga manda. Oiga, yo aquí, el otro día, hace un mes, 2 meses quizás, un canadiense mató a una chamana de 3 tiros, o de 5 creo. Después a él lo lincharon, miraos cómo está la cosa por allí también, porque quería que le diera ayahuasca en aquel momento y que le diera el McDonald's en aquel momento. ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos? Vamos a gente tan sencilla, tan simple, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Por qué lo digo esto? Porque la esencia del conocimiento del mundo amazónico y del mundo indígena es de la misma naturaleza que la esencia del conocimiento del mundo del Zen. Y es una transmisión. Lo que el maestro curandero te ofrece es una transmisión. Y lo demás son vehículos para esa transmisión. El gran vehículo es la curación. Yo he conocido a una francesa, y lo explico, con 12 nódulos en el pecho, cancerígenos, y ha trabajado con un curandero muy bueno, Ashaninka, y en pocos meses había pasado de 12 nódulos a 2 nódulos. Y esta mujer se pagó el viaje porque en el momento que le recetaron, o sea, le diagnosticaron los 12 nódulos, la llevaron a una tienda de pechos de estética. Salió tan en cuestión de media hora asustada que el viaje, o sea, el dinero de su recomposición estética se lo pagó para ir al Amazonas. Bueno, este es nuestro mundo, este es aquello. ¿Puede haber una relación entre los dos? Yo creo que es bueno que haya una conexión entre el mundo de la medicina humana, al servicio de la humanidad, no de los laboratorios, y haya una conexión realmente con la buena ciencia y con el buen conocimiento que necesitamos, no solamente de la meditación mindfulness, también del profundo conocimiento que hay allí, que al mismo tiempo que da muchos retos, da muchas oportunidades, es un conocimiento peligroso, porque te juegas la vida. Allí no engañas a nadie, no puedes vender la moto. O eres o no eres. Y quizás me preguntéis por qué. Bien, al mismo tiempo que hay en ese mundo, hay realmente un conocimiento del mundo cósmico. ¿Cómo pueden saber tanto? Llegué a tener noticia por alumnos, bueno, hijos de los famosos, una de las etnias ashánicas perdidas que hay,
los santarrosinos, solo dietaban shirisanango. Es una dieta muy fuerte, muy dura. Yo la he hecho 3 veces y en alguna de ellas casi me jugué el tipo, porque no podía respirar. Entonces... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Shirisanango es una planta de las que hay por allá, que es una planta limpiadora muy potente, pero que en un momento determinado te llega al límite. Entonces, pasas o no pasas. Y hay gente que no pasa, hay que decirlo, incluso indígenas también. Entonces, la cuestión era que ellos vivían en el cosmos. O sea, conocí a hijos y chamanes que habían trabajado con ellos. El conocimiento era de tal calibre que con qué conocemos, con eso que llegamos a conocer. Es decir, yo le digo a veces a la gente que viene a hacer el proceso Oxígeme, y bueno, es una escuela que he montado en que me dedico a médicos y psicólogos ahora, cuando tú quieres conocerte a ti, es muy difícil conocer con aquello con lo que conoces. Es muy difícil llegar a conocer los 3 estadios. El conocedor, el conocimiento, que en ese momento, o sea, el observador, la observación y el observado, ellos han llegado aquí. Han llegado a un mundo supracientífico que tenemos que saber acercarnos de una manera muy prudente. Bien, en ese sentido, lógicamente, eso está más allá de la ciencia, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo en artículos internacionales, en algunas universidades y demás, en inglés también hay cosas en castellano, es que para entrar en la nueva ciencia que necesitamos, se tiene que entrar en primera persona. Ya no se puede estudiar al otro como si fuera un objeto de estudio que yo con mi telescopio o con mi microscopio, con mi observación. Mirad, hay un problema muy grave en nuestra sociedad occidental, que es la lucha que va a haber entre las máquinas y los seres humanos, por no decir los seres conscientes. Porque las máquinas van a estar gobernadas por muy poca gente. Y las máquinas van a ser las que digan la verdad. En el mundo del conocimiento, de la gran sabiduría universal que está detrás del Tao, del Zen y de las medicinas indígenas, el gran conocimiento que hay ahí es que uno mismo es el instrumento. No hay una máquina que te tenga que decir. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cerebro y dentro de nosotros mismos tenemos ese instrumento para poder llegar a conocer eso. Puedes llamarle el espíritu, le puedes llamar el alma, no vamos a entrar en guerras de vocabulario. Pero dentro tenemos lo que yo le llamo un centro rector que te va a permitir estar ahí, en ese sitio. Bien, en otro punto hablo de la muerte y desolación de la ayahuasca porque hablo del problema de la globalización. Bueno, la globalización tiene la parte buena y tiene la parte oscura. Pero todos los desastres de crímenes, de abusos sexuales en tomas de ayahuasca, aquí y allí, que he tenido que tratar a gente allí también, el problema es nuestro. El problema es que estamos entrando en una desesperación y especialmente en los jóvenes. Hoy me ha llegado la portada de una revista del Infocop, que está bastante bien. La portada es el suicidio en los adolescentes, toda la portada. Pero nadie le presta atención. Yo no sé si por ser buenos, el buenismo a veces ya sabéis que campea de manera a veces bilingüe. Entonces la cuestión está en que no sé si las cosas no se dicen porque no vamos a escandalizar a la gente o porque tenemos un miedo espantoso a ver cuál es nuestra realidad. Bien, ahí está la Organización Mundial de la Salud. Habla también de que estamos en una sociedad enferma. Esto explica el que haya tantos desastres en los nuevos procesos de conocimiento que estamos teniendo. Y lo que tiene de bueno la medicina tradicional indígena al trabajar con plantas es que ofrece una curación maravillosa, si lo hacemos bien. No es ir a tomar, por favor, no toméis ayahuasca. Si algún día queréis, iros realmente a los sitios donde se sabe, pero tenéis un reto. ¿Cómo vais a saber que estáis frente a un chamán que es un chamán limpio y buena persona o es un chamán malero? ¿Sabéis lo que dicen los chamanes limpios? Curiosamente, yo entendí el cristianismo en el Amazonas, porque me encontré que toda la gente que tenían Jesús al lado y demás, no sé si
de pronto me encontré que eran buenas personas. Y me fui con ellos hacia los confines y regresé sin problemas. El problema es que puedes ir al confín, a los confines, pero después igual quieres regresar y no regresas. Esto sucede con las drogas y sucede también con la ayahuasca. ¿Por qué? Porque no ha habido una preparación. Se necesita la preparación. Tú vas al zen y en una meditación de 1 hora o de media tú no llegas, necesitas años. Esto es el aprendizaje de toda una vida. Esto es una vida. El ciclo, lo que nosotros estamos trabajando con la gente, ¿cuál es el ciclo de tu vida? ¿Dónde crees que comienza tu vida y dónde crees que vas a terminar? Y ten conciencia de que vas a terminar. Pues mira los turistas que vemos por aquí, maravillosos, todos gastando, comiendo de todo. ¿Dónde está la conciencia de que estamos un tiempo aquí? Y estamos un tiempo para algo. Y eso ellos lo saben y ellos nos lo están enseñando. Bien. Claro, evidentemente entre estos tienes el razonamiento, la mente. Hoy estamos viviendo en un mundo marcado, dirigido por el intelecto, es la mente es dual. La mente no es lo que nos dicen, es una máquina de calcular que nos está volviendo locos. Es la que hace el otro y yo, el otro, mi enemigo, o mi instrumento para hacerme rico, para mi instinto de poder, para mi instinto sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así vamos. ¿Por qué? Porque estamos al final. Estamos al final, está agotada la legislatura esta. La legislatura cósmica, necesitamos, lógicamente, no un nuevo presidente, lo que necesitamos es una nueva conciencia. Bien, y esa conciencia no preside a nadie, es una cosa de cada uno. No necesitas votar. Llega y ya está. Y a partir de ahí, la gente que son conscientes, la gente se reconoce. Esto está sucediendo en pequeña escala. Bien. Claro, hay un problema aquí de que con el razonamiento a esto no se llega. Entonces, la primera, has hablado de la entrevista de Harner, se la hice sobre el año 91, 92 en Brasil, y a mí me pasó lo mismo, digo, pues a mí me está pasando lo mismo. Dice, si quieres saber lo que es nuestro conocimiento, te tienes que venir con nosotros. Tienes que entrar con nosotros, sí, no te vas a enterar. Por mucho telescopio, fotocopia, análisis estadístico que hagas, no te vas a enterar. Tienes que entrar dentro. De la misma manera que no te vas a enterar lo que es la muerte. Si no entras ahí, no te vas a enterar. A niveles bioquímicos, pues, lógicamente se está investigando, quiero decir, y yo con esto creo que termino ya prácticamente, a niveles bioquímicos hay investigaciones con la molécula de la ayahuasca. No es realmente las medicinas tradicionales indígenas, pero pueden ayudar. Y en un programa de televisión que hay por ahí, yo expliqué esto y me parece interesante. Es decir, las investigaciones bioquímicas que están haciendo, y en ellas el Hospital de San Pau aquí también, dicen una cosa interesante, que cuando entra la ayahuasca, ellos hablan más bien del DMT, los indígenas dicen que la ayahuasca y las medicinas indígenas son más allá que el DMT, os lo firmo. Dice, cuando entra, resulta que se produce una especie, diríamos, de experiencia extraordinaria en que las jerarquías moleculares del cerebro están en vaga, es decir, desaparecen. Y emerge una nueva conciencia, emerge algo nuevo. Está en conexión con unas investigaciones en Estados Unidos en el cual se está viendo que la ayahuasca estimula determinadas regiones cerebrales. Y curiosamente, lo que se produce al estimularla es que aparecen memorias ancestrales. Esto sucede. Es decir, de alguna manera, el ser humano, nosotros llevamos dentro de nuestro disco duro, por llamarlo así, todo lo que la humanidad ha vivido hasta el momento. Y lo que la evolución te está pidiendo es que hagas de alguna manera una especie de recapitulación de lo que has sido tú y la especie y des el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Nos podemos preguntar. El paso de la conciencia-energía. Estamos pasando. El cuerpo ya lo tenemos más o menos, ahora con cáncer es más complicado. Tenemos las emociones, tenemos la mente, pero tenemos un cuarto nivel que es la conciencia-energía. Y estas sabidurías antiguas que nos están llegando, por no decirle intemporales, están creando un nuevo ser humano.
una nueva especie humana. Y esa nueva especie es acceder a la conciencia energía y a la conciencia no local. Y llegar al infinito, si es realmente la persona con disciplina se lo propone. El 90% de la gente muere sin enterarse de nada, desgraciadamente. Pero vamos a trabajar para que el cómputo sea más positivo. Como os decía antes, la ayahuasca, de todas maneras, una pinceladita. Para los escépticos y racionalistas a veces estas explicaciones sirven. La ayahuasca en realidad se compone de 2 plantas. Es la Basteriopsis capi, que tiene varios nombres, y la Psychotria viridis. Para los indígenas es la ayahuasca y la chacruna. La ayahuasca es una liana, ¿vale?, que se ve por allí, está desapareciendo, cada vez menos ayahuasca. La chacruna es un arbusto. Lo curioso del asunto es que la Banisteriopsis capi, que contiene armina y armalina, estamos hablando a niveles bioquímicos, resulta que producen que, de alguna manera, las hormonas que están en el estómago, la IMAO, se detengan y dejen penetrar a la chacruna. Curiosamente, esa interacción produce el momento impresionante de la vivencia con ayahuasca, ojalá que sea con dieta previa. Lo curioso de eso es que entre miles y cientos de miles de plantas, los indígenas lo hayan descubierto. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos no ven la planta. Yo hablando con ellos, oye, ¿cómo sabes que esta planta? Dice, porque la plantita me lo dice. Bueno, pero aquí está la plantita y no habla. No, el espíritu de la plantita tiene tal forma, tiene tal. Yo hablo con ella y ella me lo dice. Para poder entrar en ver eso, se tiene que entrar en un nivel de vibración, casi te diría molecular, en el cual casi te puedes desintegrar. Si no hay una limpieza previa, es posible que no lo superes. Eso y más cosas. Bien, ¿qué querría más deciros sobre esto? Pues yo creo que poca cosa más, ¿vale? Lo importante es que sepáis que el verdadero y profundo conocimiento indígena de lo insondable viene por transmisión, como si fuera un maestro zen. No va a venir por litros de ayahuasca, no va a venir porque hagas lo que tú quieras que hacer. E incluso haciendo 20 años de dieta tampoco llega. Yo he conocido a gente. La mayor parte de los curanderos o chamanes que yo he conocido son tipo medio, vegetalistas, trabajan a un nivel intermedio. 3 han subido el listón y después muchos, poca cosa. Es decir, pues eso pasa aquí también en la calle. ¿Vale? Y con esto, a veces me he atrevido a decir cosas, aquí me he atrevido bastante, hay para otro libro. Pero no me atrevería de verdad. Espero un tiempo, estar cercano, y entonces dejo el libro y me voy. Bien, hay un ejemplo que os voy a contar, no lo he puesto en el libro y después me he arrepentido. Bueno, amén. Aquí lo que pasa es que cuando hablas con Manolo, por las entrevistas que le he hecho, tú vas hablando más o menos de una manera coloquial, pero después cuando transcribes, él habla dando casi, no consignas, sino como sentencias, como si fueran pequeños aforismos, y con que a veces en las presentaciones hablas mucho. Ya termino, ¿eh? No te lo digo por lo que lo hables, sino que quizá la experiencia realmente buena sea cuando podamos verlo, supongo que en el YouTube. No, en el libro. No, pero te digo de lo que nos está explicando hoy y de lo que nos va a dar como bonus track del libro que no he puesto. Mira, a lo que quería terminar con esto. Es barato, ¿no? Para que os deis cuenta del conocimiento que tiene alguna gente allí. Yo sé que una persona puede ser escéptico, racionalista. A ver, dime lo que es eso. Es como si le preguntas a una persona que se está muriendo ya cuando está muerta, oye, explícame cómo es la muerte. El racionalista, el escéptico va por aquí, no sabe o no quiere saber o no quiere entender. Yo los respeto porque a mí me ayudan, ¿vale? Me ayudan. Pero
no han llegado a entender que tienes que pasar por para saber qué. Si no pasas por, no te vas a enterar. Y hay un conocimiento al que vamos que es aquí. Bueno, yo estaba una tarde en la sierra y llamé aquí y había un amigo que estaba muriendo y que no había solución. Entonces, hombre, me quedé tocado. Y por la noche yo tenía que estar con la familia mazateca trabajando, lo que le llaman ellos las veladas. ¿Te desvelas hoy? Vamos a la velada. Bueno, vamos a la velada. Suerte que después aquello acababa con chocolates y con unos pancitos, que le llaman ellos, para poder también bajar a tierra, ¿no? Entonces le dije a don Patricio, mira, don Patricio, pasa lo siguiente, yo estoy en malas condiciones porque resulta que este amigo mío, en fin, se está muriendo, ¿no? Y ¿qué hago yo? No te preocupes, vamos, vente. Estoy allí en medio. Al principio don Patricio no me explicaba nada. Fueron años que un día se abrieron a explicarme las cosas, ¿eh? No penséis que llegué allí, no, el gringuito afeitado y con camisa nueva, no. Fueron años hasta que entré en todo lo que había allí. Entonces le expliqué, cuando entramos en la sesión, entramos en la muerte de esta persona. Yo sé que esto es inconcebible. Yo iba detrás, no penséis que yo iba dirigiendo. Y asustado y agarrado allí a la mujer de don Patricio y a don Patricio. Y la mujer de don Patricio, lo explico, ronroneaba. Pero para mí aquello era una protección divina. Y era ella la que estaba rezando detrás de mí para protegerme. En momentos en que habían figuras e historias que venían, que dices, yo me voy para mi casa. ¿Esto qué es? Esto al principio, ¿no? Y cuando ves realmente lo que toda la sabiduría antigua está diciendo, ¿no? Entonces entramos y vimos lo que esta persona, amiga mía, estaba viendo en el momento que estaba haciendo el tránsito. Para mí aquello fue... me costó años. Desde entonces yo tengo un respeto, sea quien sea, por aquella persona que esté en ese tránsito. Porque lo que estaba apareciendo allí, ese mundo inconcebible, no podía ser entendido por él. Pero tocaba. Con eso os digo, con un cuento final, a otro Asháninka, un día le pregunté, oye, ¿qué es la muerte? Y lo digo ahí. ¿Quieres que te diga la verdad? Y la verdad es que yo no sé cuándo estoy vivo y cuándo estoy muerto. Con eso, fijaos lo que toda esa sabiduría que nos está esperando, pero tenemos que llevarla con buen puerto. No podemos seguir expoliando ese conocimiento, haciendo viajes turísticos con ayahuasca y sexo. No se puede hacer esto, porque estamos destruyendo posiblemente lo más interesante y lo más necesario e imprescindible que nuestra sociedad necesita en estos momentos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hemos pasado ya directamente a don Manuel. Quizás tenemos 5 minutos para preguntas, no mucho más, y yo pediría a las personas que intervengan que sean muy breves y que hagan una pregunta o una reflexión, pero muy breve. ¿Alguien quiere comentar? Hola, era una pregunta para el doctor Almendros. Sí, estoy aquí. Sí. A ver, por la exposición que usted ha hecho, parece como si estamos realmente todos como muertos, medio muertos. O sea, la auténtica vida está allí. Si hay algo que aprender, está allí. ¿Cómo vivimos aquí? ¿Zombies, muertos o...? Bueno, o muertos y medio, no sé. Gracias. Lo que yo te puedo decir, trabajando... A ver,
Nosotros tenemos unas 4.000 personas alrededor y estamos recibiendo feedback, ¿vale?, de la gente, con los alumnos que yo tengo, etc. Entonces, tenemos un feedback de Occidente, incluso de Oriente, gente también en conexión, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que lo que se está muriendo es nuestra sociedad, en la forma en cómo estamos. Es decir, la sociedad del siglo XVIII, que empezó con el modelo mecánico del universo, el ser humano es una máquina y lo único que hay que hacer por él es darle una pieza, porque seguramente falla una pieza, esto se acabó, esto se ha acabado. Por eso hoy salían en los periódicos, que a veces uno mira cuando pasa por uno de los kioscos, ¿no? La cultura ya es todo un negocio, ponen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la mayor parte de la sociedad está programada hacia ser feliz. ¿Cómo? Instinto del poder, del éxito, del dinero. Es una programación. Y el instinto sexual. Que sepas que hay más patologías sexuales ahora que cuando la época de los curas, ¿eh? Y no hay que tampoco buscar demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente la mayor parte de la sociedad está siendo programada en este sentido de lo que se está llamando el consumismo, ¿vale? Y poca gente se está descolgando de eso. Fíjate a qué niveles. Yo conocí en California a gente que estaba trabajando con Hollywood, con gente de Hollywood, que le llamaban el mundo de las hienas, ¿no? Y cómo realmente la gente que tiene toda la fama, todo el poder, todo el éxito, no había felicidad allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque la felicidad yo creo que en estos momentos va hacia encontrar el sustento interior, el que tú contigo estés. Si lo consigues aquí, en la calle Valencia, oye, pues perfecto. ¿Por qué no? Lo único que nosotros estamos diciendo es que hay una interacción general ya de todo y que estamos todos juntándonos, ojalá sea para darnos saludos y abrazos y no para otras cosas. Hola. Puedo deducir que el doctor Almendro, por el comentario que ha hecho y un poco lo que he visto en el libro, es bastante crítico a, bueno, no solo a este modelo de sociedad que yo también considero que está quebrado, pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que ha dicho referente al supermercado espiritual. Yo he estado 5 años viviendo en Latinoamérica. Cuando me fui a consecuencia de la crisis y era una persona muy racionalista y he tenido vivencias realmente espirituales de esa comunión que tiene sobre todo las etnias indígenas con la naturaleza, y cuando he vuelto a Barcelona he visto toda esa expresión de la espiritualidad New Age, mindfulness mezclado con el vegetarismo, o sea que es terrorífico. Y esa lógica se está llevando también a la ayahuasca. Yo he tenido experiencias con ayahuasca y verdaderamente es terrorífico la cantidad de gente vulnerable psicológicamente que llega al mundo de la ayahuasca y la cantidad de sinvergüenzas que hay en ese mundo. Entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, a ver, cuando haces mindfulness te vas a cenar igual, no hay problema, ¿vale? Pero como tomes ayahuasca seguramente puede haber complicaciones. Estamos tratando a gente que proviene de ahí. Una de las cosas que yo hago en el libro, hablo del LSD. ¿Qué pasó con el LSD? ¿Qué pasó después con los hongos mazatecos a través de Watson y, bueno, Albert Hoffman, etcétera? ¿Y qué pasa con la ayahuasca? Y resulta que está pasando lo mismo. Es decir, de pronto hay una necesidad de búsqueda que hace que el LSD se dispare en las calles y produzcan, fíjate una cosa, en un bar que se llamaba El Octubre, lo explico. Llegamos un día con unos cuantos amigos y delante de nosotros se tomó una persona más de 20, de un pliego de secantes del LSD se toma más de 20 delante de nosotros. Nosotros obviamente pensábamos que aquello, lógicamente, nos estaba tomando el pelo, era una vacilada, y no fue una vacilada. Entonces, esa especie de búsqueda de expolio de lo queremos ya, muy propio de nosotros. Oiga, yo lo quiero ya, quien paga manda, ya, está produciendo este tipo de problemas, pero sin olvidar la desesperación que se está viendo. La gente no habla de la desesperación, pero se pone de comer, se pone de beber, se toma cualquier cosa. ¿Para qué? Para tapar la desesperación. Pero rascas un poco y se está viviendo una desesperación muy importante, muy importante. Y cuando la gente llega a cierta edad y se encuentra solos en su casa, la desesperación se multiplica, o se encuentra, qué sé yo, en algún aparcamiento de ancianos, ¿vale?
En ese sentido, la base para que esto se transforme tiene que ser una transformación de conciencia, desde dentro. Ahí vamos. Y entonces, lógicamente, está habiendo una demanda que está produciendo pues este supermercado que estamos diciendo. Ojalá que el Dharma funcione, y, oye, a río revuelto, de pronto hayan unos buenos pescadores, ¿no? Ojalá. Pero no sabemos. Solo tenemos tiempo para una más, porque luego el autor tiene que firmar todos los libros que compren, ¿eh? Creo que tienen que acabar con todos. Son baratitos, ¿no? Hola. Hola. No. Aquí había uno. Y si no, de pie. Si no te acercas. Quizás sí, si te lo pones. No. El botón no funciona. A ver. ¿Qué significa? Gracias. ¿Qué significa? Estoy tratando de entender cuando toma uno ayahuasca o cuando hace uno drogas que lo ponen en ese contacto con ese mundo oscuro. ¿Qué es no poder volver? ¿Cuáles son los síntomas que experimentan estas personas que de alguna u otra manera lo marcan profundamente en la vida y que posiblemente no tengan tiquete de regreso, como creo que lo he entendido, que alguna vez lo ha dicho Manuel? Bueno, la primera respuesta es que igual no quiere volver, cosa que yo no he conocido a nadie. Sin embargo, sí he conocido a gente que la respuesta es: los monstruos solo comen donde hay comida. ¿Por qué se quedan enganchados en una voluta con un LSD o se quedan enganchados en lo que se llama colgados a niveles populares, etcétera? Porque hay un fractal, una fracción de su vida o muchas fracciones no resueltas, ¿vale? Por eso Peter Pan, no, Pulgarcito, dejaba las miguitas de pan para poder regresar, ¿vale? Es decir, en el momento en que hay problemas de tipo familiar y genealógico basados en traumas y basados en patrones de conducta, le llamamos fractales, patrones complejos, no son los que se estudian en la universidad. Ese tipo de fractales a niveles físicos, emocionales, mentales y energéticos se conectan con mundos, no quiero hablar de los espíritus, pero ellos hablan continuamente de los espíritus. De hecho, dicen que sin espíritus no hay chamanismo. Pero bueno, en el momento que se encuentran con energías que son, podríamos decir, energías atrapadoras, que de alguna manera se enganchan a aquello que tú no tienes resuelto, ¿vale? Ahí te quedas. Y por eso se queda la gente ahí. O regresan con un trauma más gordo del que tenían. ¿Por qué? Porque un globo no se puede pinchar, hay que ir poco a poco soltándolo. Entonces se encuentran con aspectos del inframundo. El inframundo está detrás de todos los crímenes y de todo lo mal que se produce en el mundo. O sea, queramos o no, estamos en relación con el inframundo y a niveles oníricos casi cada noche entramos por ahí a dar una vuelta. Claro que, como dicen, y yo soy optimista, y esto es muy importante, la transmisión supone que para subir al supramundo, a los mundos que ellos llaman de reinos celestiales, has de pasar primero por el inframundo. Y eso lo dice San Juan de la Cruz. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan enganchados en algún pliego del inframundo que está en conexión con sus problemas personales, familiares, genealógicos, traumas y patrones complejos de conducta no resueltos. Conocido casos que en estos momentos están muertos. Y en algún caso clarísimo fue la cuestión de lo que se llama el ego. El ego. Es decir, si tú vas a entrar en un mundo de ese tipo y lo que haces es inflar tu ego va a acabar contigo tarde o temprano. Bien a través de un internamiento en el psiquiátrico o entrando en algún momento determinado en un impasse total que te va a costar la vida. Por eso yo quiero ser realista. Es decir, cuidado, como dice un dicho zen, el largo de la sombra de los árboles depende de la claridad de la luna. Hay mucha sombra, pero también tienes mucha oportunidad de luz. Y es lo que nosotros decimos, el obstáculo es la palanca. Hay gente que viene con unos obstáculos como Barcelona,
de grandes, y hay gente que son como Badalona, y hay gente que son, qué sé yo, como esta librería. Es que depende, pero lo que tú has traído es lo que tienes que resolver. Si no entiendes la vida así, es muy posible que pierdas la partida, o tal vez eso es lo que tengas que vivir. Yo creo que con esto es suficiente, ¿vale? Bueno, Pues ya está.